Bueno, benvidas, benvidos, digo así rápido que estades aquí. Estades Biología e Xeoloxía terceiro de ESO, Biología e Xeoloxía cuarto de ESO de Outes, tamén proxecto competencial de segundo de ESO de Outes e de Noia, as colegas e os colegas que participaron con vos nas actividades de Doñana e tamén. Consultámosvos aquí para traer a colación o coñecemento que estades a acadar nas vosas asignaturas nas que teñen Ecoloxía por o seguinte: hoxe celebramos o Día Mundial do Planeta de Emerxencia Climática. Este é un día que surde en Estados Unidos no ano 1970, cando nos empezamos a fazer conscientes da magnitude do problema que estábamos ocasionando os humanos no planeta. 20 millóns de americanos ese día manifestaronse por tres problemáticas que confluían, que lles preocupaban, ¿no? Derrames de petróleo, smog que causou tantos mortos en Inglaterra, a contaminación, digamos, nas grandes cidades, e a contaminación dos ríos que tenían os americanos porque os cargaban os ríos en industrias químicas. Básicamente, iso fixo unha movilización moi grande que, dende entón, fixo que, sobre todo en Estados Unidos, que se foi extendendo polo mundo, se celebrara o día 22 de abril, que foi o día desa gran manifestación, o Día Mundial da Terra. Logo, no 2009, cando o cambio climático vimos que, dende a ciencia, era un problema causado polos humanos, con máis de 90% de probabilidades, decideuse ampliar ese concepto. Agora fálase do Día do Planeta, Día Internacional do Planeta, e da emerxencia climática. E para iso é un momento idóneo para reflexionar do que estamos facendo ben, do que estamos facendo mal, e do que estamos facendo mal o que temos que mellorar. Pensamos que para a ocasión o ideal era dispoñer do coñecemento da ecoloxía, que é o marco de onde temos na ciencia a maior amplitude de visión, e pensamos no mellor exponente como autoridade intelectual de ecoloxía que nós coñecíamos en Galicia, que é o catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo, Emilio Fernández, que vou presentar dunha forma moi injusta con el e rapidísimo, vale? Vou dicirvos algo que non necesitaría dicir, porque con que paso con vos menos de 5 minutos daréis conta que é un grandísimo profesor. É dicir, Emilio Fernández o conocín por os seus alumnos, sin conocer. Cando eu daba didáctica de biología no curso de actitud pedagóxica na Universidade de Santiago, vía que era moi bon en ecoloxía, viña de Vigo e me decía, porque daquela viñan de todos as universidades, digamos, a facer ese curso, que se necesitaba para ser profesor de secundaria, que me indoume clase Emilio Fernández, quen será este Emilio Fernández e que vou profesor debe ser. Logo tuve ocasión de traballar con ele, unha fortuna, a mesma fortuna que iniciades vos agora, vale? Emilio é un gran profesor, non vos vai a quedar menor duda e o vais a poder ver aquí, pero é un grandísimo investigador. El, ademais, é un investigador en términos de cambio climático pioneiro. A súa tese, el sempre se desenvolveu nas comunidades planctónicas e a súa tese xa de alguna forma apunta a posibilidades do carbono azul e mitigación do cambio climático. El apunta na súa tese a como esas comunidades reteñen carbono da atmosfera. Por tanto, imaginaros unha tese que se desenvolve a finales dos 80 e que xa vai nesa liña. Investiga, fórmase tamén en Reino Unido, en estancias en Reino Unido, en Estados Unidos, ven para aquí, para Galicia. O seu ADN galego non sei se o trae, pero ganou unha plaza no Centro Superior de Investigacións Científicas como investigador, vou investigar a Vigo, e dai, pois, tuvemos a sorte de que ganaron a plaza de profesor titular na Universidade de Vigo e, co tempo, fixose catedrático. Como sabedes, o catedrático é a máxima autoridade académica funcionarial que ten a universidade. Hai un por área e ele é o da Universidade de Vigo. Un grandísimo investigador que investigou e fixo campañas, podemos decir, en todos tipos ou grandes tipos de océanos do mundo, anduvo en barcos, pois por aí co seu casco se ven fotos, en expedicións, foi moi expedicionario, como os digo, unha referencia en investigación. En xestión, pois moi bo xestor, extraordinario xestor. Foi cargo académico na súa universidade e desenvolveu moita xestión na súa universidade. Foi o director xeral de Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia. Artellou un campus de excelencia internacional o de maior proyección en grupos transfronteirizo, porque implicou tamén a Portugal, Campus do Mar, e tuvo 8 anos da súa dirección excelente, Campus de Excelencia Internacional. Neste momento é un colaborador moi activo
na Axencia Nacional de Investigación do Ministerio, el preside a comisión académica que determina se os profesores están acreditados para ser profesores titulares ou para ser catedráticos na parte de ciencias da natureza, neses ámbitos de investigación da ciencia da natureza. Nós estamos a falar dun gran profesor, dun gran científico, dun gran xestor, dun gran avaliador e de saber un excelente comunicador e, sobre todo, unha magnífica persona da que poderedes, só escoitando e interaccionando con el, que vos invito a facelo, enchervos de valores. Por iso, Emilio, moitísimas gracias por estar unha vez máis neste curruncho do camiño do Tines e do Tambre cara ao Atlántico. Graciñas, Emilio. Gracias, Fran. Después de la presentación de Fran, casi cualquier cosa que diga os va a defraudar, ¿verdad? Porque, como siempre, es muy cariñoso todas esas palabras que él utiliza para presentarme. No voy a decir que es falso lo que ha dicho, pero evidentemente ha exagerado extraordinariamente. Pero vamos a lo que nos compete. Lo que me piden hoy es que hable con vosotros sobre clima, sobre cambio de clima y sobre qué hacer, qué es lo que podemos hacer para tratar de enfrentarnos a este problema que ya conocéis, que sabéis que es un problema serio, que es un problema importante, pero que vamos a analizar y a desmenuzar a lo largo de esta hora, y vamos a hacerlo de forma conjunta. Vamos a hablar de cambio climático, y os pregunto, ¿vosotros pensáis que realmente existe el cambio climático? ¿Sois conscientes de que está cambiando el clima? ¿Sí? Y con la edad que tenéis, que sois muy jóvenes, ¿cómo sabéis que ha cambiado el clima? ¿Desde que erais más pequeños ahora notáis que han cambiado las cosas? ¿Os lo dicen vuestros padres y vuestros abuelos? No, se nota. ¿Cómo se nota? ¿En qué se nota? La sequía en el interior de España. ¿Y lo notas en el periodo de tiempo tuyo? ¿Sí? ¿Crees que ahora hay menos agua? Aquí, pues, no sé, en plan, claro, por ejemplo, la subida del precio del aceite. Eso fue por culpa de la sequía y que no se pudo cultivar tantos olivos como antes. ¿Y creéis que el clima es más caliente ahora que hace 5 años? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo habéis notado? ¿Cómo lo habéis notado? ¿Sí? Ya lo estáis percibiendo, entonces ya notáis que están cambiando cosas. Una cosa es lo que percibimos y otra cosa es lo que realmente existe. Y para saber si hay cambios de clima, lo que hay que hacer es medir la temperatura. Y en muchas ocasiones tenemos percepciones de que ocurren cosas, pero realmente no están ocurriendo. Vamos a ver datos. Voy a intentar mostraros 2 o 3 diapositivas en las cuales vais a poder determinar si realmente hay un cambio de clima en este planeta o no. Y otra cosa además, si ese cambio de clima es un cambio de clima local, es decir, ocurre en algunos sitios, o bien ocurre en todo el planeta de forma general. ¿Habéis oído hablar de que el año pasado, el año 2023, fue el año más caliente que hubo en la Tierra desde que hay datos? ¿Os suena haber escuchado esto? Pues resulta que sí. Eso que estáis viendo ahora en la pantalla es la diferencia de temperatura que hubo el año pasado con respecto al valor medio que había entre los años 50 y 80, la época de vuestros padres, incluso en algunos casos de vuestros abuelos. Fijaros ese color rojo indica lugares donde la temperatura media el año pasado fue entre 4 y 5 grados mayor que la temperatura que había en los años entre 50 y 80. Y fijaros que prácticamente todo el planeta está en color rojo y amarillo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo el planeta estaba más caliente que como estaba. Quizás se vea mejor con una figura como esta. Eso que veis ahí no es más que la representación de la temperatura a lo largo de los diferentes meses del año. Como decía vuestro compañero, y como bien sabéis, en la época de verano hace más calor que en la época de invierno, y por lo tanto, si cogéis una de las líneas azules, de las de abajo, veis cómo hay más temperatura en verano que en invierno. Bueno, pues nada extraño. Pero esas líneas azules se corresponden con la temperatura que había a finales del siglo XIX, hace más de 100 años. Si os vais a las líneas azules claras, veis que la forma es exactamente igual, pero las líneas están un poco más arriba.
un poco más calientes, porque la escala vertical está indicando temperatura. Y esas líneas azules claras se refieren a la temperatura que había cuando nacieron vuestros padres o cuando incluso nacieron vuestros abuelos. Pero si os vais en las líneas amarillas, esa es la temperatura media que había en el planeta en los años 2000 a 2020. Ya empezamos a acercarnos. Y la línea roja que veis arriba del todo es la temperatura media que había en el planeta en el año 2022. Y la negra de arriba del todo es la de 2023. Si os dais cuenta, el cambio verano-invierno es siempre el mismo, siempre hace más calor en verano, pero cada vez hay más temperatura, tanto en invierno como en verano. Más o menos 1,5 grados más ahora que lo que había a principios, o mejor dicho, a finales del siglo XIX. Lo mismo está ocurriendo en el mar. Eso que veis ahora es el cambio en la temperatura del mar con respecto a la que había en el año 90 a 2020. Y fijaros que hay grandes zonas, ahí veis España, grandes zonas del Atlántico donde la temperatura del mar, que sabéis que se calienta de una forma mucho más complicada que la Tierra, tenía temperaturas incluso 3 grados por encima de la temperatura promedio solo de hace unos pocos años atrás. Si vemos la temperatura del océano Atlántico a lo largo de los últimos 100 y pico años, podéis ver cómo ha ido oscilando, prácticamente no cambiaba la temperatura desde 1860 a 1980 y de repente veis cómo va aumentando. ¿Veis dónde está 2023? Se ha ido. Se ha ido. El océano está acumulando una enorme cantidad de calor que nos la va a devolver en algún momento a lo largo de los próximos años. Pero no solamente es la temperatura. Fijaros en esta figura en la cual lo que estáis viendo es un montón de cosas distintas, cómo cambian en el tiempo. Voy a utilizar ese tipo de figura a lo largo de esta presentación de hoy. Lo que veis es una gráfica, como estáis viendo, en la cual algo, no os voy a decir qué, ya veremos, aumenta a lo largo del tiempo, desde finales del siglo XIX hasta ahora. ¿Os dais cuenta que todas esas figuras tienen la misma forma? Todas esas figuras crecen, todas ellas. Vamos a ver qué son, algunas de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, cuántos somos en el planeta. ¿Pensáis que somos más ahora que hace 50 años? Sí, somos un montón más. Pues ahí los tenéis. Si veis los años en el eje de abajo, en el eje horizontal, y los miles de millones de personas que somos en el planeta, veis que sobre 1750 éramos menos de 1.000 millones de personas y, como sabéis, ahora mismo superamos los 8.000 millones de personas. ¿Veis cómo aumenta? Y aumenta sobre todo a partir de 1950. ¿Y qué pensáis de la riqueza? ¿Pensáis que en general en el planeta hay más riqueza o menos que hace 150 años? Más. Pues efectivamente, fijaros, esa es la riqueza que hay en el planeta. A partir de 1950 a alguien le habrá tocado esa riqueza, pero hay mucha más riqueza en el planeta. ¿Y la energía? ¿Consumimos más? Muchísimo más, fijaros. Fijaros a partir de 1950 cómo empieza a crecer y a crecer muchísimo el consumo de energía por parte de los seres humanos. ¿Y qué me decís del agua? ¿El consumo de agua es mayor ahora o antes? Mayor, ¿verdad? Efectivamente, miradlo, ahí lo tenéis. ¿Y el número de grandes embalses que hay en el mundo? ¿Queréis que hay menos embalses? Más embalses, muchos más embalses. ¿Y los fertilizantes para la agricultura? Muchísimos más. ¿Veis que las formas de esas gráficas son siempre las mismas? A partir de 1950, ¡buf!, se dispara. ¿Y el consumo de papel? Efectivamente. ¿Y los coches? ¿Y los móviles? ¿Y en la superficie que se deforesta en los bosques? Más. ¿Y la pesca? Todo más, ¿verdad? ¿Y la acuicultura? Más. ¿Y la contaminación? Más. ¿Y la temperatura? Más. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque están mandando a la atmósfera más gases de efecto invernadero. ¿Pero cuál es la causa de que eso ocurra? Bueno, pues que... A revolución industrial, aparte de eso, necesidad de consumir mucha más energía. ¿Creéis que es un problema de que consumimos mucha energía? Sí, porque ¿No será que somos muchos? las plantas de carbón, las centrales, eso pues envía muchos gases a la atmósfera. Por el aumento de la población. De la población. El aumento de la población. Sí, sí. O sea, ¿tú crees que es que somos muchos más ahora y por eso está ocurriendo lo que ocurre? ¿Creéis que es un efecto dominó? ¿Y qué significa el efecto dominó? ¿Qué es lo que provoca qué? Pois, por exemplo, aumento da produción, provoca que haya máis coches, máis energía, máis todo, e iso provoca que aumente a producción. ¿Creéis que somos muchos en el planeta? Aparte de tener que tamén aumenta o diñeiro, e iso ao final tamén fai que consumamos cada vez menos. Entonces, ¿qué es que somos muchos o que cada uno de los que estamos aquí consumimos más? ¿O son las dos cosas? Es que hay muchos países que consiguen cantidades industriales de energía. Vamos a ver si somos muchos. Vamos a ver si somos muchos. Vamos a los datos, vamos a ver cuántos hemos sido a lo largo de la historia reciente. Fijaros, esa figura que tenéis ahí es parecida a la anterior, solo que lo que os indica es cuántos éramos en el planeta, o cuántos somos, desde hace unos 10.000 años hasta la actualidad. Veis que éramos poquísimos, poquísimos hace 10.000 años. La población se mantuvo prácticamente constante durante miles de años, y observad cómo, a partir de la revolución industrial, que alguno lo comentabais por ahí, empieza a crecer la población de una forma enorme. Algunas personas, cuando vemos esto, pensamos, el problema que tenemos es que hay demasiada gente en la Tierra, somos una plaga, somos como una plaga. Entonces, claro, somos tantísimos que consumimos todo lo que hay. Claro, pero cuando uno piensa en una plaga, esto es una plaga de langostas. ¿Qué hacen las langostas? Llega un momento determinado en el cual empiezan a crecer muchísimo, a multiplicarse, a generarse muchísimas langostas, y cuando son muchísimos en un terreno, lo consumen todo, absolutamente todo, y como consecuencia de ello se mueren, claro, porque se han acabado con todo su alimento, ¿no? ¿Creéis que nosotros somos una plaga? Es decir, que lo que está ocurriendo es que somos tantos en el planeta que ahora nuestra capacidad de devorar es tal que estamos acabando con todo. Vamos a ver si somos muchos. Mirad, hace muy pocos años, un grupo de investigadores consiguió estimar, calcular, cuánto es el peso de los seres vivos que hay en el planeta, de todos. Y lo que encontraron fue una cosa como esta, de todos los seres vivos que hay en el planeta, con una unidad que os va a resultar algo rara, que es la gigatonelada de carbono, que son 1.000 millones de toneladas de carbono, en peso. Lo que encontraron es que todos los seres vivos que hay en el planeta, todos pesan en torno a 540.000 millones de toneladas de carbono. Da igual el número. La mayoría son plantas, la inmensa mayoría, ¿lo veis? Todo aquello verde, son plantas. ¿Dónde están los animales? Todos los animales del planeta, en esa esquina pequeña que hay a la derecha. Ahí. Solamente 2.000 millones de toneladas de carbono. Voy a ampliar ese triángulo. Amplío ese triángulo y están todos los animales que hay en el planeta, todos ellos. ¿Dónde estamos nosotros? En esta esquina de aquí, pequeñita. Esos son los que somos ahora mismo. Para que os hagáis una idea de toda la masa de peso que hay de organismos vivos en el planeta, representamos el 0,01%. Os lo voy a poner comparativamente con otros organismos para que os deis cuenta. Somos 7 veces menos en peso que todos los peces que hay en el planeta. Y somos más de 1000 veces menos el peso de todas las bacterias que hay en el planeta. ¿Creéis que el problema que tenemos ahora es que somos muchos? No. ¿Dónde está el problema? En que cada uno
o al menos algunos, consumimos posiblemente más de lo que necesitamos. Si no, no se explica con esta pequeña cantidad de individuos, de organismos que somos, que tengamos un impacto tan grande como habéis visto en todos esos diferentes aspectos que he mencionado antes. Fijaros el consumo de energía. El consumo de energía era muy bajo y prácticamente dependiente totalmente de la madera, de la quema de madera, hasta prácticamente 1900, mediados del siglo XIX. De repente empieza a aumentar de forma brusquísima la cantidad de energía que se consume en la Tierra. Y podéis decir, esa cantidad de energía que se consume depende o deriva del hecho de que cada vez somos más. Bueno, pues vamos a ver cuánta energía se consume por persona. También aumenta. Cada vez, cada individuo de este planeta consume más energía. Pero esto es muy injusto, porque si vosotros pensáis en un individuo que viva, una persona que viva en el Congo, ¿pensáis que consume tanta energía como nosotros? No. ¿Y cuánta es la energía que hace falta para vivir? Poca. En plan, para ellos... Para mantenerse, ¿cuánto pensáis que hace falta? ¿Tenéis alguna idea? ¿En? ¿En qué? Fíjate, vamos a pensar en una persona media, ¿cuánta energía necesita para poderse mantener? Mantener, sobrevivir, solo sobrevivir, no para usar el móvil ni para ver la televisión. Aproximadamente lo mismo que una bombilla. Lo mismo que una bombilla de las antiguas, no de las que son LED, sino de las que ahora ya no hay, que seguramente las habéis visto todavía. ¿Eso cuánto es? En torno a 75 vatios, ni siquiera de las bombillas más fuertes. Para que tengáis un número que vamos a usar ahora, eso viene a ser consumir en torno a 700 kilovatios hora continuamente. Eso es lo que necesitamos para mantenernos. Vamos a ver lo que consume cada individuo de cada país. Fijaros en esa figura y fijaros en la escala de abajo que va desde valores de 0, 1000, 3000, 10.000 hasta 100.000. Los valores que estén por debajo de 1000 son aquellos países que están consumiendo sus individuos más o menos el mínimo necesario para vivir. ¿Veis cuáles son? ¿Cuáles son los países que están consumiendo lo que hace falta para vivir? Nada más. China no. Son todos los que veáis en amarillo clarito. ¿Cuáles son los que están en amarillo clarito? África. África. Pero si os vais para el norte, ahí veis a España, y veis a China, y vais a Estados Unidos, y veis a Canadá. Por ejemplo, en España estamos consumiendo 50 veces más de lo que hace falta. Pero en Estados Unidos 110, en Canadá 180, y en los Emiratos Árabes 220 veces más de lo que hace falta para mantener a un individuo. Ahí está el problema. Y está el problema porque si comparáis como imágenes que seguro que habéis visto de vuestros antepasados y pensáis en esta familia que está viviendo ahí, ¿qué consumo de energía tenía? ¿Qué estaba consumiendo? La energía básicamente que le estaba generando los animales que utilizaban para trabajar la tierra, ¿verdad? Y cada una de esas personas que estaban ahí consumían lo mismo que una bombilla. Igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros ahora nos metemos ahí dentro y nuestra capacidad de transformar todo lo que tenemos alrededor se multiplica por miles de veces. Pero el señor que está dentro de esa máquina sigue consumiendo lo mismo que una bombilla. Claro, en consecuencia, cuando tenemos energía extra, que es la energía que proviene, ¿de dónde proviene? Del carbón y del petróleo, fundamentalmente, podemos hacer transformaciones que son inimaginables en cualquier otra situación. Eso que tenéis ahí es Hong Kong. Bueno, pues Hong Kong en 1890 era así y ahora es así, claro. Y eso que veis ahí es Sao Paulo. Sao Paulo no fue siempre así, Sao Paulo fue así. E incluso eso es Noia, que ya no es igual a como es ahora, ¿verdad? Si aún tenemos más ganas de gastar energía, podemos incluso crear territorio. Si yo lo que quiero, porque tengo mucho dinero, es tener una casa al lado del mar,
pero toda la costa está ya cubierta de casas al lado del mar, hago islas. Hago islas artificiales y pongo mi casita en la isla artificial. Para mantener este sistema nos movemos de un sitio a otro, desplazamos mercancías de un lugar a otro, en coche, en barco. Esos son, sacado antes de ayer, la posición de todos los barcos mercantes que estaban transportando materiales en el planeta. O, seguro que lo habéis visto, los vuelos. Esos son los aviones que había antes de ayer, que era en torno a 175.000 vuelos en un día. Toda esa forma de vivir, lo que se sustenta en que desde hace aproximadamente 100 y poco años, pero sobre todo desde mediados del siglo pasado, de 1950, hay dos fuentes de energía que se utilizan de forma masiva, el carbón y el petróleo, y últimamente también el gas, que también es un combustible fósil. ¿Y cuál es el problema que esto tiene? Que la quema de estos combustibles tiene un producto derivado, y ese producto derivado, y lo mencionaban vuestros compañeros al principio, es la emisión, la liberación a la atmósfera de gases que tienen efecto invernadero, de dióxido de carbono. Esto que tenéis ahí es la cantidad de gas de efecto invernadero que emite, que libera los seres humanos cada año desde 1990 hasta la actualidad. Las unidades son las mismas que usábamos para estimar la cantidad, la masa de organismos que somos. En estos momentos estamos emitiendo unas 38.000 toneladas de CO2 cada año. 38.000 millones de toneladas de CO2 cada año. Allá arriba lo tenéis a la derecha. ¿Veis ese pequeño piquito hacia abajo? Eso es la reducción en la liberación de gases a la atmósfera como consecuencia del COVID-19, que nos limitó el movimiento y por lo tanto el consumo de energía fue menor. Pero fijaros, estando 3 meses cerrados en casa, fijaros lo poquito que cambió la cantidad de gases que emitíamos a la atmósfera. Muy poco, ¿eh? Y veis que va aumentando progresivamente. Cada vez estamos emitiendo más gases de efecto invernadero porque estamos consumiendo más energía. ¿De dónde viene? Me estáis oyendo hablar de energía, de quemar energía. Prácticamente todo el gas de efecto invernadero que estamos liberando viene de quemar carbón y petróleo y gas natural, sobre el 88%. El 12% restante proviene del proceso de deforestación, de la tala masiva de bosques, fundamentalmente bosques tropicales, que lo que hace cuando desaparece la vegetación es que parte del carbono que está en el suelo se va a la atmósfera. ¿Y a dónde va todo este carbono que estamos metiendo en la atmósfera? ¿Va todo a la atmósfera? No. Más o menos la mitad se acumula en la atmósfera, pero el resto no se acumula en la atmósfera, porque sobre el 30% de ese carbono lo están chupando los bosques y los sistemas terrestres, y sobre un cuarto está entrando en el mar. Luego, la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera no solo depende de cuánto CO2 emitimos, de cuánto CO2 lanzamos a la atmósfera como consecuencia de la quema de combustibles o de la deforestación, sino que es el balance entre lo que echamos y lo que la tierra y el mar capturan. Bien, la consecuencia de esto es que si cada año está entrando en la atmósfera más y más y más gas de efecto invernadero, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera va aumentando. Y ahí tenéis una imagen que seguro que habéis visto, que es cómo va aumentando la cantidad de gas de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Desde 1960 hasta la actualidad, veis que va subiendo prácticamente de forma continua. ¿Y cuál es la relación que hay entre esto y la temperatura de la atmósfera? ¿El que haya más CO2 en la atmósfera significa que se calienta en la atmósfera? ¿Por qué? ¿Y qué es el efecto invernadero? Que entra un rayo do sol, pero o efecto invernadero fai que a cantidad de rayos, en vez de salirse da atmósfera, rebote.
e canto máis efecto invernadero hai, menos áreas de rebote. ¿Estáis de acuerdo todos? Sí. La radiación que viene del Sol atraviesa la atmósfera y llega a la superficie de la Tierra o del océano, ¿sí? Parte de esa radiación rebota, es radiación infrarroja, y esa radiación, una parte de ella queda capturada en una capa, que es esa línea azul que os pongo ahí, que es una capa de gas de efecto invernadero que tiene la atmósfera terrestre siempre. Gracias a ella existe la vida como la conocemos, porque mantiene las temperaturas que son necesarias para los seres vivos que conocemos. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos quemando tales cantidades de gas, de combustibles, que estamos incrementando la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera? Lo que estamos haciendo es que con este modelo incrementamos el grosor de esa capa, de manera que la atmósfera tiene ahora mayor capacidad de capturar la energía que está rebotando desde la Tierra hacia el exterior. Y ese movimiento es lo que da lugar a incrementos de temperatura dentro de la atmósfera terrestre. Luego, es totalmente lógico y normal que cuando aumenta los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que lo veis ahí en la línea de color amarillo, va asociado a un incremento igual de temperatura de esa atmósfera. Y esto, que hay gente que todavía duda de ello y dice que no son creyentes, que no creen en el cambio climático, lo primero que hay que decirles es que en ciencia no se cree en nada. En ciencia lo que hacemos es observamos, medimos y comprobamos aquellas hipótesis que hemos planteado. Que aumenta la temperatura o al aumentar el CO2 no es algo que se invente ahora, es algo que un premio Nobel en 1903 ya decía, Arrhenius decía, un aumento del 50% del dióxido de carbono en la atmósfera producirá un calentamiento global entre 5 y 6 grados. 1903, Y decía, la actividad industrial de la época es la principal fuente de entrada de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero en un periódico de Nueva Zelanda, de una ciudad pequeñita de Nueva Zelanda, en 1900, lo tenéis ahí, 12, fijaros lo que dice ese periódico. Los hornos del mundo queman 2.000 millones de toneladas de carbón cada año. Esto añade unos 7.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, con lo cual tenderá a aumentar la temperatura. El efecto será considerable en pocos siglos. Lo único que se equivocó es en siglos, eran realmente décadas cuando se notaba. Pero para que veáis que no es algo nuevo, esto ya lo sabían los científicos e incluso en la prensa de hace más de 100 años. Y habréis oído que los niveles de CO2 en la atmósfera han cambiado a lo largo de la historia de la Tierra, y es totalmente cierto. Eso que tenéis ahí es el cambio en los niveles de CO2 de la Tierra desde hace 800.000 años. Arriba tenéis los niveles de CO2, abajo la estimación de la temperatura que había en la Tierra. ¿Veis que cambiaba? Y que va cambiando en función de las glaciaciones. Esto es la variabilidad natural que tiene el planeta. Pero ese es el valor que tenían los niveles de CO2 de la atmósfera cuando se estudió esto en el año 2017. Esto es lo que hay ahora, y esto es lo que seguramente haya dentro de 60 o 70 años. Y como podéis ver, esa evolución que veis al final no tiene nada que ver con los cambios naturales que a lo largo de miles y miles de años han ocurrido. Bien, ante esta situación en la cual la temperatura está aumentando, y ahora todos estamos de acuerdo en que está aumentando, los gobiernos del mundo decidieron tomar algún tipo de medida. Y esa medida se concreta en que en el año 2015 todos los países del mundo firman un acuerdo que se llama el Acuerdo de París, en el cual se ponen de acuerdo en una cosa, bastante difusa si queréis, pero que ellos concretan en una frase, que es que tenemos que hacer todo lo posible para que a finales de este siglo, es decir, en 2100, la temperatura media global de la Tierra no aumente más de 2 grados
y a poder ser no más de 1,5 grados con respecto a la que había antes de la revolución industrial. Ese es el objetivo. ¿Por qué 2 grados? Pues porque se cree que a partir de un incremento de temperatura de más de 2 grados, posiblemente todos esos eventos meteorológicos extremos, grandísimas tormentas, huracanes, etcétera, se intensifiquen y puedan ser un riesgo para la vida humana. Sin embargo, desde que se firma el Acuerdo de París, si uno sigue la evolución de los niveles de CO2 en la atmósfera, ahí lo tenéis desde 2019 hasta ahora, sigue creciendo, sigue aumentando. Parece como si no hubiera sido suficiente los acuerdos que se han tomado para llegar a cumplir los objetivos que ellos mismos se planteaban. Y la temperatura de la Tierra sigue creciendo, como podéis ver ahí. De seguir el incremento de temperatura, el ritmo de incremento de temperatura que tenemos ahora, para el 2032, que es mañana, es muy pronto, ya superaríamos el 1,5 grados de temperatura, de incremento, y para 2057 ya superaríamos los 2 grados. Pero recuerdo que en 2023 ya hemos superado 1,5 grados. Bien, y entonces, ¿cómo realmente podemos tratar de reducir ese incremento de temperatura? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué habría que hacer para que la temperatura no crezca más, no aumente más de 1,5 grados o como muchísimo 2? ¿Qué cosas se os ocurren? No quemar combustible fósil. ¿Y a cambio de ello usar otro combustible o qué? Sustituir todos los combustibles fósiles por energía renovable, por ejemplo. Lo hagamos como lo hagamos, os voy a mostrar lo que tenemos que hacer. Fijaros lo que está ahí en la pantalla, es exactamente la misma gráfica que os puse antes. Son la cantidad de gases de efecto invernadero que echamos a la atmósfera cada año. Para cumplir el objetivo de que no aumente la temperatura más de 1,5 grados, 2 grados, esa línea negra que tenéis ahí, estáis de acuerdo que tendrá que descender, que supone echar a la atmósfera menos gases de efecto invernadero. ¿Cuánto? Así de golpe. Es decir, si queremos que no suba más de 1,5 grados la temperatura en los próximos 80 años, tenemos que ya, no dentro de unos años, no, ya hacer que la liberación de gases de efecto invernadero disminuya brusquísimamente a poder ser para que se hagan cero en el año 2035. Si queremos que aumente 2 grados, tenemos un poquito más de margen, pero tiene que hacerse cero no más tarde de 2080. ¿Os dais cuenta lo que significa descender de forma brusca la cantidad de CO2 que liberamos a la atmósfera? ¿Qué significa? Si yo os pidiera que ahora mismo, los que estáis en esta clase, redujerais vuestra liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿qué medidas os ocurrirían? ¿Qué tendríais que hacer si fuera obligatorio que no podéis emitir más que la mitad de lo que emitís ahora? ¿Qué tendríais que hacer? O sea, ¿qué cosas tendríais que dejar de hacer? ¿Qué se os ocurre? Pues no consumir tanta energía. Bueno, pero lo que quiero que me digas es qué significa no consumir tanta energía. ¿Qué es lo que tenéis que dejar de consumir? O sea, dejar de usar energía que no necesitamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, como estaba buscando los ejemplos de digamos, Sao Paulo, que antes, bueno, que ahora están usando mucho más energía necesariamente. Pero dime, ¿qué cosas podéis dejar de consumir? De usar tanto un vehículo privado Vale. y usar más que transporte público. Dejamos de usar vehículos privados y empezamos a usar transporte público. Es incómodo, ¿verdad? Es incómodo, ¿verdad? Y ahora os digo, más los móviles,
No cargarnos todo el día, estar ahí, cargar. ¿Y los alimentos que consumimos de dónde tienen que venir? ¿Pueden venir los kibis de Nueva Zelanda? No, de origen nacional. De origen lo más próximo posible. ¿Y qué hacemos con la ropa entonces? Si nos quitamos la ropa los que estamos aquí y nos ponemos a ver las etiquetas, ¿qué pone? China, Bangladesh, Vietnam. Y hay que transportarlo para que llegue hasta aquí, ¿verdad? Y cuando vamos a una cafetería a tomar algo, un refresco por la noche y hace frío, nos ponemos debajo de esas estufas que calientan las terrazas. Bien, pues algo hay que hacer si queremos disminuir con tal intensidad la cantidad de energía. O bien, ¿cuál es la otra alternativa? Seguir consumiendo lo mismo de otras energías que no liberen gases de efecto invernadero, que son lo que llamamos las energías renovables. ¿Vosotros pensáis que realmente en el planeta se está dejando de consumir petróleo o carbón de forma importante? Depende de dónde. Mirad, eso es lo que está pasando en la Unión Europea. Si os veis, el petróleo, lo veis allí, el negro, sí que está consumiéndose cada vez menos, y cada vez menos carbón. No porque seamos mejores, es que ya lo hemos consumido, nos lo hemos comido todo. Lo hemos quemado todo lo que teníamos. El gas, sin embargo, va aumentando en azul clarito. Si veis Estados Unidos, en Estados Unidos también está ocurriendo lo mismo. El petróleo no es que esté disminuyendo demasiado, ya veis, allá la negra, carbón ha disminuido muchísimo en los últimos años, pero el gas natural aumenta. Y el gas natural, aunque libera menos CO2 que el carbón y que el petróleo, también libera. Pero cuando uno ve todo el planeta junto, esto no ocurre. El petróleo sigue aumentando, el carbón sigue aumentando y el gas sigue aumentando. ¿Por qué? Si Estados Unidos y la Unión Europea están dejando de consumir tanto carbón y petróleo, ¿por qué cuando vemos todo el mundo sigue aumentando? Los chinos. Mirad, eso es China. El carbón, fijaros el consumo de carbón, ¿por qué? Porque tienen carbón todavía. Porque tienen carbón. Y entonces, ¿vosotros qué me decís? Que, claro, mientras China haga esto, no hay manera, ¿verdad? ¿Y creéis que no tienen derecho a hacerlo? Sí, lo tienen. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, cuando fue de la revolución industrial, gastamos todos nuestros recursos de petróleo y carbono, ellos no hicieron nada. ¿Y ahora? Ahora que nosotros necesitamos esos recursos, pues, y ellos que los están usando, lo usan por uso propio y para vender a países extranjeros y así ganar mucho dinero, o sea, ganar mucho económicamente. O sea que tú no echarías la culpa de lo que está pasando a China por esto, porque están haciendo lo que nosotros hicimos antes. Pero yo os voy a añadir otra cosa más. El calentamiento que está ocurriendo ahora, ¿cómo se genera? ¿Se genera con el CO2 que se emite este año o con el que se ha acumulado en la historia? El calentamiento que está ahora ocurriendo en la atmósfera, ¿de dónde viene? ¿Viene del CO2 que emitimos este año o de todo el que se ha acumulado a lo largo de la historia? ¿Y quién ha emitido todo el carbón, el CO2 que se ha emitido a lo largo de la historia? Fundamentalmente Estados Unidos, la barra azul que veis arriba, seguida de la Unión Europea, y el tercero es China. No es el que más, es el que más emite hoy, no es el que más emitió históricamente. Y por lo tanto, la responsabilidad no es de quien está emitiendo hoy, sino de quien acumuló todo el gas que hay ahora mismo colocado en la atmósfera terrestre. Lo digo para que, ante algunas personas que dicen el problema es que los chinos quieren tener coche todos ellos, y eso no puede ser, y lo dice gente que tiene 2 coches en casa. Pero los chinos no pueden tener, tienen que ir en bicicleta toda la vida. Bien, ¿y qué va a ocurrir en los próximos años? ¿Quién lo sabe? ¿De qué depende lo que hagamos? Pues depende efectivamente de las decisiones que tomemos ahora. Por ejemplo, ¿qué ocurre si los países empiezan a ponerse nerviosos y todos comenzamos a consumir petróleo y carbón todo lo que tengamos? Pues si eso ocurre, lo que os muestro en esta figura es como una carretera por la cual hemos circulado, no es que se vea muy bien. Esto es 1750 y estos son los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ha estado
prácticamente constante, ahora estamos aumentando, estamos ahí, y a partir de ahora pueden pasar diferentes cosas en función de cómo nos comportemos. ¿Qué pasa si consumimos todo el petróleo y el carbón que podemos? Nos vamos a aquella carretera de la derecha, allí. Nos vamos a un planeta que a finales de siglo tendrá más del doble de CO2 en la atmósfera del que hay ahora mismo, y unas temperaturas en media del orden de 4 a 5 grados más que ahora, en media. Eso significa a lo mejor 6 o 7 grados más en verano, en media. Ese es el peor de los escenarios. Antes hay otra alternativa, y es que sustituyamos todas las fuentes de energía renovable por fósil, más bien al revés, ¿verdad? Todas las que sean fósiles por energía renovable, y dejemos de deforestar, de talar árboles. Entonces nos vamos a esta carretera de la izquierda, que es lo que se llama la carretera verde, en la cual nos vamos a niveles de CO2 un poco mayores a los que tenemos ahora, muy poco, e incrementos de temperatura menores de 2 grados, que es exactamente lo que el Acuerdo de París decía. ¿Y por dónde vamos en este momento? Ni por una ni por otra. Ahora vamos por la calle del medio. Y la calle del medio es esta que veis ahí. Por ahí es por donde estamos yendo ahora, Estamos yendo hacia un futuro en el cual los incrementos de temperatura van a estar entre 2,5 grados y 3,5 grados más a finales de siglo. Luego no se cumplen los acuerdos de París, pero tampoco es la situación tan catastrófica que generaría la quema total de combustible. Claro, para hacer esto hay que sustituir, si no queremos disminuir mucho nuestro consumo de energía, tenemos que generar energía alternativa, fundamentalmente solar y eólica. Pero no se os olvide que las energías renovables también causan impactos ambientales, y eso lo sabéis, causan impactos paisajísticos, causan impactos asociados a la propia construcción, rompen el territorio, lo fragmentan, como podéis ver, ocupan territorio suelo que debería estar dedicado, por ejemplo, a producir alimentos, y es tal la magnitud, la cantidad de energía renovable que hay que implementar, que hay que ocupar extensiones extraordinarias de terreno para poder generar la energía que necesitamos, si lo que queremos es no disminuir el consumo. Pero además, la energía renovable se almacena muy mal. La única forma que tenemos a día de hoy es a través de baterías, y las baterías están hechas de materiales, de materia. Por ejemplo, una batería tiene todo esto, tiene grafito, tiene litio, tiene cobre, tiene aluminio, eso es una batería. Con los coches eléctricos esas baterías se multiplican por miles y miles de veces. ¿Y esos productos de dónde vienen? Vienen de minas. Vienen de minas, casi todas ellas, a cielo abierto. Eso es una mina de grafito, eso es una mina de cobre, eso es una mina de litio. Luego, si pensamos de cara al futuro, por una parte tenemos que intentar reducir la cantidad de CO2 que se libera, y eso hay dos vías. Una es reducir las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles, que es de lo que hemos hablado. En segundo lugar, tenemos que hacer disminuir también las emisiones asociadas a la deforestación, y tenemos que aumentar la capacidad que tenga tanto la tierra como el mar, pero sobre todo la tierra, para capturar parte de los gases de efecto invernadero que liberamos. Y para ello tenemos que mantener ecosistemas intactos, para que hagan sus funciones, y una de las funciones que hacen es captar gases de la atmósfera, carbono de la atmósfera. No solamente ecosistemas naturales, sino también todos los sistemas productivos agrícolas y ganaderos tienen que funcionar como sistemas naturales. Esto que os estoy enseñando son sistemas naturales que tienen funcionamiento natural, que tienen capacidad de capturar carbono, que tienen capacidad de generar especies aptas para la polinización,
etcétera, etcétera. Pero esto no. Eso que estáis viendo es la provincia de Almería, y lo que veis son el mar de plásticos, son todo invernaderos. Eso no es un sistema natural. Igual que esto sí lo es. Y también se está utilizando para generar carne. Lo estáis viendo ahí. Esto sí es un sistema natural. Lo mismo en las ciudades. Esta ciudad no tiene prácticamente nada de naturaleza dentro, pero sí podemos pensar en ciudades que tengan capacidad de hacer las funciones del medio natural dentro de una ciudad. Esa ya es distinta, ¿verdad? Y esa también. O esa. ¿O por qué no esto? ¿Y por qué estoy poniendo tantos árboles? ¿Qué hacen los árboles? Eso lo sabéis, ¿verdad? Los árboles tienen capacidad, todos los vegetales, de capturar carbono de la atmósfera. ¿Y dónde lo llevan? Por ejemplo, la raíz, el tronco. Es decir, todo ese CO2 que estaba en la atmósfera, que una parte es el que hemos liberado nosotros, lo coloca en diferentes partes. Lo puede colocar en el tronco, en algún sitio más lo puede colocar, en la raíz o en el suelo. Efectivamente. Si veis un bosque, por lo tanto, como este, esa madera que estáis viendo, ¿de dónde proviene? ¿Con qué está hecha? ¿Que viene de dónde? Luego, ¿pensáis que cuanto más bosque plantemos, mayor será la capacidad de capturar carbono del que hay en la atmósfera? Exacto. Bueno, entonces, ¿por qué en esa figura que os mostraba antes de los niveles de CO2 en la atmósfera, que es eso rojo que veis ahí, por qué hay subidas y bajadas cada año? A ver, contadnos. A ver, cuéntanos. Por el consumo que se recibe en las diferentes estaciones, porque en invierno utilizamos más consumo de gases y carbono para el uso de la calefacción, y en verano, o si los que quedan en casa utilizan aires acondicionados y distintos recursos que normalmente suelen ser renovables, o por lo menos en España. ¿Tú crees que esos cambios que hay cada año dependen de eso? ¿O hay algún factor más que creáis que interviene? A ver, cuéntame eso, que no me lo sé. ¿Cómo es? Dilo alto. En otoño, cuando acaban los pollos, pues en invierno, un poco más, debido a esta temperatura, pues quedanse siempre separados. Entonces, en primavera, Cuéntamelo con esa gráfica. bueno, se va a volcar agua. Entonces, en invierno, debido a la temperatura, podemos decir que se queda en un estado de preservación al pollo. Es lo que he puesto yo y hojarasca. Las hojas que están en el suelo. En primavera, cuando se sube la temperatura, las hojas se descomponen, liberando el dióxido de carbono. Que se va para arriba. Vale. Luego, los árboles y los bosques tienen la doble capacidad. Por una parte capturan y por otra liberan. Y una época del año chupan más de lo que liberan y otra época del año liberan más de lo que capturan, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Como decía vuestro compañero, cuando penséis en los bosques, no penséis exclusivamente en lo que estáis viendo. Hay mucha madera metida debajo. La estáis viendo ahí, en las raíces. Y mucho del carbono que captan de la atmósfera no está tampoco en la raíz, está en el suelo. Está en el suelo donde hay un ecosistema complejísimo, lleno de bacterias de todo tipo, que lo que en gran medida hacen es descomponer esa materia que han generado previamente los vegetales. De manera que si veis un bosque, del carbono que ha capturado, más o menos la mitad, un 40%, está en la parte viva, en el árbol vivo, pero la otra mitad está enterrada en el suelo. Por eso los suelos son tan importantes, y por eso el cómo se trabaja el suelo va a hacer que ese carbono que está almacenado quede ahí atrapado, que es lo que nos interesa desde el punto de vista climático, o bien lo devolvamos
hacia la atmósfera. Pero si nosotros tratamos mal a los bosques, a nuestros bosques, estos pierden su capacidad de capturar CO2. Ahí lo que tenéis es diferentes tipos de bosque. Cuanto más degradado son los que están allí a la derecha, y los mejor, los más intactos, están aquí a la izquierda. Un bosque intacto, prácticamente no, la cantidad de carbono que atrapa es la misma que la cantidad de carbono que libera, y todo el carbono que ha almacenado queda retenido en el suelo. Pero si nosotros los talamos o lo quemamos, que sería peor, pasamos a una situación en la cual su capacidad de capturar es mínima y su capacidad de liberar es enorme. Y entonces lo que hacemos es alimentar el problema del cambio climático con ello. Luego, es fundamental que además de cambiar nuestro sistema energético a sistemas de muy bajas emisiones de CO2, tengamos otras acciones. Por una parte, eliminar la deforestación tropical para que no se emita esa cantidad de carbono que tenéis ahí, y por otra parte, acelerar la capacidad e intensificar la capacidad que tienen los bosques y los cultivos y las tierras de cultivo para capturar carbono, porque también las praderas capturan carbono, porque también tienen raíces y porque también forman suelo. Y ahí es muy importante el cómo trabajemos con ellas. Y hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que hay ciertas formas de trabajar los sistemas agrícolas que lo que hacen es estimular la producción de gases de efecto invernadero y por lo tanto va en contra de luchar contra el cambio climático. Por ejemplo, quitar vegetación, por ejemplo, arar de forma intensiva, por ejemplo, colocar mucho más ganado del que puede mantener un territorio, un terreno determinado, con lo cual se elimina gran parte de la componente vegetal, o los monocultivos. Cualquiera de esos aspectos habría que tratar de evitarlos. Porque os quiero transmitir el mensaje de que la solución al cambio climático no solo es una, no hay soluciones únicas. Una es la de las energías renovables, seguro. Otra es reducir consumo, también. Y otra es estimular la capacidad natural de absorber carbono, que en todos los sistemas del planeta ocurre, en todos. En algunos, incluso muy poco estudiados, son aquellos sistemas donde más carbono se captura. Por ejemplo, todas las zonas húmedas, todas las zonas donde haya agua en el planeta, incluyendo algunas zonas marinas. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Os suena? Es ahí. Eso es, estamos en Outes, ¿no? Eso es Outes. ¿Qué pasa en esa imagen que estáis viendo ahí? Las hierbas estaban debajo del agua. ¿Cuál? Hierbajos de esos ha ido. Claro. ¿Qué pasa en esos sitios? Si os acercáis veis algo parecido a esto, ¿a que sí? En algunos casos, esto ya no es Outes, también hay plantas, como una pradera terrestre, pero debajo del mar. Ahí la veis. ¿La veis? Donde hay organismos que, por ejemplo, ponen huevos, los chocos, que tienen raíces, igual que las plantas terrestres, porque derivan de ellas. Esto es testal. En las zonas tropicales, que son como esta zona aquí de marisma de Outes, en vez de plantas, de hierbas, hay arbustos, como este que estáis viendo. Y si os dais cuenta, son exactamente igual que pequeños bosques o que praderas, y por lo tanto tienen la misma capacidad para retener carbono que tiene un bosque o que tiene una pradera. Luego, igual que digo que una solución para poder enfrentarse al cambio climático es aumentar la capacidad de capturar carbono que tiene el sistema terrestre, también lo digo para el sistema marino. Y para ello, no solamente debemos conservar lo que tenemos, sino que a lo mejor tenemos que arreglar lo que hemos destrozado en el pasado.
Y aquí os pongo alguna imagen en la que veis acciones en las cuales se está restaurando, recuperando zonas de praderas en marismas. Ahí lo veis. O manglares en las zonas tropicales, donde están plantándose arbustos marinos para que capten más carbono. Ahí los veis, una plantación marina. Ya termino. Recordáis esta imagen del principio, ¿verdad? Os recordáis que estuvimos revisando una serie de aspectos que todos eran prácticamente negativos. Consumimos más energía, más papel, más agua, más peces, de todo, ¿no? Pero yo creo que deberíamos ser capaces de enfrentarnos a este problema y ganar. Porque igual que hemos hecho algunas cosas que han generado problemas enormes, como el que tenemos ahora y que deriva de todo esto que hemos estado viendo, también hay otras figuras, como esta, en la cual no vais a poder leer lo que pone ahí, pero es exactamente igual que la otra, es decir, desde 1800 hasta la actualidad hay un montón de cosas que están representadas en esas líneas que veis, que si os dais cuenta siguen exactamente el mismo patrón que las que hemos visto antes. Lo que pasa es que estas son totalmente distintas. Lo que está ahí representado es la cantidad de personas alfabetizadas que hay en el planeta, que también ha aumentado de forma muy intensa. Ahí aparece, lo voy a leer aquí mejor, ahí aparece las mujeres que tienen formación en las escuelas, número de trabajos científicos que se han publicado, asistencia sanitaria por parte de los individuos de este planeta, etcétera, etcétera. Hay una cantidad enorme de aspectos en los cuales hemos mejorado muchísimo a lo largo de los últimos años. Y por tanto la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a problemas es enorme, enorme. Lo que quiero decir con ello es que aunque el reto de enfrentarse a este problema del cambio climático es grandísimo, y ya habéis visto que supone cambios de comportamiento y cambios en la forma de vivir serios, con seguridad los vais a ver, también es cierto que la especie humana tiene una capacidad de adaptarse enorme, extraordinaria. Y somos capaces de hacer muchísimas cosas bien, muchísimas. Yo no voy a decir esto que habréis oído a algunos decir, y es vuestra responsabilidad que sois jóvenes arreglarlo. No, no, es desde el más viejo al más joven. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentarlo. Y el mensaje que os quiero transmitir es que es posible, pero tiene que ser ya. No podemos esperar mucho tiempo. Y de ninguna manera podemos esperar a que sea un problema que tengáis que arreglar vosotros y que nosotros, que somos los que lo hemos causado, nos evadamos de nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Algúns de vos ides a poder ter clases na aula, no campo con Emilio, a maioría, non digo que tardedes moito, faremos porque non tardedes moito, pero non ides a toparvos con el este curso, probablemente. O próximo, sí. Aproveitamos ahora que temos 10 minutos para facerlle preguntas do que nos pudo estimular a súa charla. Poñemos de 10 minutos para facer preguntas. O volvemos hoxe total. Joel, saliches como un resorte. A ver, Joel vai facer unha pregunta, Emilio, vale? Sobre las praderas estas acuáticas. Sí. Antes había máis praderas acuáticas que ahora, en plan, ahora están máis como en peligro de extinción, as praderas acuáticas. ¿Me dices en el mundo o me dices aquí? En el mundo. En el mundo están, durante los últimos 50 años, han ido a peor. Es decir, se ha perdido una superficie muy grande de praderas. Sobre todo como consecuencia de la contaminación de las aguas residuales urbanas y de algunos otros aspectos, pero mucho de aguas residuales. Sin embargo, en algunas zonas del planeta, por ejemplo en Europa, desde hace una década y media, se están viendo que se están recuperando, sobre todo desde que han aumentado mucho la depuración de aguas residuales en la zona costera. Son hierbas y por lo tanto crecen
de forma muy oportunista. En cuanto la situación es buena para ellas, se ponen a crecer. Pero claro, si las arrancamos, pues sufren. Digamos que ahora mismo están en una situación casi yo diría que están en general en fase de recuperación. Aquí. Venga. ¿Cuál es la mejor opción de todas las que nos diste para reducir el CO2? O sea, la mejor opción y la más rápida. ¿Tú qué crees? Sí, porque tú dijiste que había muchas y una de las más efectivas era pasar a la energía renovable. Vale, claro, pero... Claro, tú me has hecho una pregunta que tiene una parte muy inteligente, que es que me dices no solamente que sea eficaz, sino que sea rápida. Sustituir toda la energía fósil, carbón, petróleo, por renovable no es rápido. No puede ser rápido. Para empezar, porque tú te imaginas lo que supondría que dentro de 2 meses ya no puedan circular coches con gasolina o con gasoil. ¿Qué ocurriría? Una guerra. Pero la gente no va a querer no usar coche. Entonces, el cambio de coches que circulen con petróleo, gasolina o gasoil, a coches que circulen con electricidad, veis que está siendo lento. Y va deprisa, pero va siendo lento. Ni siquiera la tecnología está bien conseguida a día de hoy. Entonces, ese es un proceso lento. Está ocurriendo, pero va a ser un proceso lento. Montar parques eólicos y montar parques solares lleva tiempo. Lleva tiempo, hay que hacerlos. La más rápida es bajar el consumo. Pero ya habéis visto lo que significa bajar el consumo. Bajar el consumo no es tan sencillo, es muy fácil decirlo, pero yo os vuelvo a repetir, bajar el consumo es que prácticamente toda la ropa que llevamos encima no puede ser. Luego ya tenemos un problema, porque aquí no estamos produciendo ropa para vestirnos. ¿Y los alimentos? ¿Qué hacemos con ellos? Luego tampoco es rápido. Tampoco es rápido. Realmente soluciones mágicas no existen, es que hay que poner a funcionar todas a la vez. Pero hay una que es muy importante, y es que la forma de pensar en cómo es el mundo ideal donde queremos vivir tiene que cambiar. No puede ser un mundo en el cual penséis que vivir bien es igual a consumir mucho. Mientras pensemos que vivir bien es consumir mucho, no tenemos ningún arreglo. Olvidaros, da igual, porque siempre que se consuma, sea con energía fósil o renovable, hay que afectar a la naturaleza, porque hay que consumir recursos. Si lo que queremos es cambiar de ropa todas las semanas y de móvil todos los años y de coche cada 2, da igual que sea con energías renovables, da igual con que lo hagamos, así no vamos bien. Tenemos que pensar en que vivir bien es consumir poco. Nos atrae mucho, ¿verdad? A mí tampoco, pero es que es lo que hay. Es como un proceso lento de conseguir energía, o sea, cambiar todos los fósiles, los combustibles fósiles para energía. Pero el problema es lo que tú dijiste, que para conseguir eólicos, placas solares, pues que talamos árboles, sacamos plantas, claro. Eso absorbe mucho CO2, claro. Sería va en contra. Algo para añadir otra cosa, quedaría lo mismo. Y buscan soluciones intentando ponerlo en el mar, que creo que perjudica igualmente. ¿Qué idea darías tú o cuál es tu opinión de qué deberíamos hacer para ganar más energía, pero que no dé tanto impacto en el medio ambiente? Porque aunque la energía, el eléctrico, en el momento no lo hagan, para obtener esa energía sí que lo hizo, un impacto. Yo creo que la solución debería pasar por lo siguiente. ¿Habéis visto aquella gráfica que os puse de todos los planetas, de todos los países del planeta con el consumo de energía por persona? Y veis que os ponía que había algunos que consumían el mínimo prácticamente, que eran algunos países de África. Yo no digo que lleguemos a ese nivel, pero lo que no puede ocurrir
es que haya ciudadanos en este planeta que consuman 250 veces más de lo que necesitan. Hay que bajar ese número. ¿Y qué consiste en bajar ese número? Consiste en consumir menos energía. O sea, no tanto sustituirla por renovable, que también, sino bajar la cantidad total de energía que se consume. Y bajar la cantidad de energía que se consume es cambiar de forma de vivir. Es que lo que nos llene de satisfacción no sea comprar cosas, sino hacer cosas. Yo creo que esa es la revolución a la cual nos tenemos que encaminar. Lo que estás comentando es un poco un llamamiento a todos a no esperemos que los gobiernos, no esperemos que la economía mundial, no esperemos que cada uno haga nuestra parte, ¿no? Empezando por reducir ese consumo hasta el mínimo que sea imprescindible, que sea un consumo consciente de cosas de cercanía, que en general tenga un menor impacto. A lo mejor esos millones de personas, miles de millones de personas en el planeta, uno a uno conseguimos mucho más que esperando que líderes o dirigentes sean capaces de llegar a acuerdos que se hagan y que después nunca se cumplan. Si ese es el mensaje que te transmití, no es el que yo quiero transmitir. Yo no creo que esto sea un problema de responsabilidades individuales, no creo en ellas. Esto no se arregla porque cada uno de nosotros nos concienciemos y reciclemos, como decimos a veces. No. Esto es muchísimo más serio. Esto es que estamos en una sociedad con un sistema económico que nos impulsa a consumir. Una de las industrias o de las actividades económicas más importantes que hay en el planeta es el marketing, es la venta. Es la publicidad, para que consumamos cuanto sea. Luego eso no es culpa nuestra, estamos realmente metidos en ese sistema. Lo que digo es que en algunos países del mundo, en este también en particular, tenemos cierta capacidad de influir en los que toman decisiones. Entre otras cosas porque decidimos nosotros quiénes son, o al menos nos parece que decidimos nosotros quiénes son. Y ahí sí que tenemos que influir, es decir, no es lo mismo pedirle a nuestros gobernantes que luchen para cambiar este sistema social, este sistema económico, o decirles que lo que queremos es consumir más y queremos tener más coches. Eso sí que lo podemos nosotros decidir lo que pedimos, pero desde mi punto de vista la responsabilidad es colectiva, no es individual. Pero si fuera individual no tenemos nada que hacer. Fijaros, imaginaros que uno o dos de los que estéis aquí presentes digáis que queréis consumir la energía mínima posible. Y para ello os vais a privar de un montón de cosas. No vais a utilizar coches privados, no vais a hacer grandes desplazamientos, no vais a ir de vacaciones lejos de aquí, no vais a consumir productos que sean de fuera, no vais a consumir prendas que sean de fuera, y lo podéis llegar a conseguir. ¿Y cuál es el efecto que tenéis sobre el problema general? Ninguno. O es una acción colectiva o no tiene ningún tipo de probabilidad de que tenga éxito. Y por eso sí creo en las acciones individuales, pero no en las responsabilidades individuales en este tema. No. La responsabilidad individual estaría entonces en forzar, en exigir. ¿A quiénes elegimos para que? En exigir, efectivamente. En que no nos pongan impuestos al sol para que no haya energías renovables, como ha ocurrido, por ejemplo. Pero tampoco aquellos que nos quieran llenar todos los montes de Galicia de eólicos para que unas empresas privadas ganen más dinero. Bueno, nós temos que concluir, hai dúas preguntas, formulamos as dúas, vale, e que Emilio nos conteste no que el poda consultar. Joel y Paulo. Vamos. Pues que de tantas personas que somos en el planeta, somos ahora más de 8.000 millones. 8.000 millones más,
Pues claro, hay gente que, como tú decías, puede estar muy alejado de eso de contaminar, de gastar menos energía o ir en bicicleta a todos lados, etcétera, etcétera, pero la media y la pegada ecológica de las personas, nosotros hicimos una prueba, es de entre 10 planetas que gasta una persona. Como nosotros. Sí, sí, como media, y de 8.000 millones o más de eso que lo hace en el mundo, pues que lo hace muy complicado. Yo creo que el problema, no sé, la pregunta es si me podrías corregir, el gobierno no debería hacer cosas como algo de restricciones. Por ejemplo, en Barcelona están haciendo lo de X consumo de agua por lo de la sequía. Eso ya lo deberían hacer desde mucho antes. Y yo creo que, puedes corregirme si no, que en toda España deberían hacer como una regla de X litros de agua, X energía al día, porque si no hay gente que va a abusar, y eso no está bien. Tal como hay leyes para que no se abuse de otras cosas, pues deberían hacer esto, porque esto perjudica a todos, no solo a ellos. El tema de las cuotas que dices tú es muy interesante. ¿Por qué no pensar en que cada uno tiene una cantidad de CO2 que puede emitir al año y la gasta como le parezca? Y si uno quiere irse de vacaciones a Vietnam, pues sabe que a lo mejor no va a tener calefacción durante el invierno, pero que lo equilibre. Yo estoy muy de acuerdo con ese modelo. Pero si yo me presentara en unas elecciones con ese programa, ¿cuántos de los presentes me votaríais? Nada, no saco ni el 3%, no tengo ni entro ni en el Parlamento. Ese es el problema, que tal y como nosotros imaginamos y pensamos que es nuestro mundo ideal, la forma de vivir ideal, no somos capaces de concebirla sin gastar energía. Y todas aquellas restricciones que haya al consumo energético, que es el que estamos hablando ahora, lo interpretamos, primero, como una pérdida de bienestar y, sobre todo, como una pérdida de libertad, porque yo tengo libertad para hacer lo que me dé la gana. Y por eso hay personas, por ejemplo, que quieren tener unos... Bueno, hay personas que quieren ir por las ciudades en camión porque les gustan los camiones, pero no para transportar cosas, como vehículo utilitario, porque me gustan los camiones y consume 20 veces más que nosotros, pero su libertad. Lo que pasa es que su libertad también choca contra la nuestra, porque está alterando el planeta, ¿verdad? Entonces yo estoy de acuerdo, pero lo veo un poco viable en un sistema democrático. Yo tengo entendido que la flora marina, aparte de absorber carbono, también depura el agua de sustancias, de microbios, de todo esto. ¿Eso afecta en gran medida o no afecta directamente con el cambio climático? ¿Te refieres a la capacidad de eliminar microbios? Yo creo que relación directa no tiene, lo que pasa es que son las mismas plantas que hacen todo a la vez. Las mismas que están capturando CO2 están eliminando patógenos. Con lo cual, yo me he estado centrando en la capacidad de captar carbono, porque me interesaba para hablar sobre el cambio climático, pero tiene muchas otras funciones. Es igual que si yo os digo de los sistemas naturales de praderas, que tienen capacidad de captar carbono, pero tienen otra que es importantísima, es que generan plantas que sirven para la polinización. Y lo hacen los mismos, las mismas plantas. Pero también regulan la temperatura, también regulan el agua. Es decir, la naturaleza tiene funciones que nos está dando de forma gratuitas, porque no nos cobra por hacerlo, y cuando nosotros lo eliminamos, tenemos que pagar por hacerlo. Si yo tengo plantas que están quitando contaminantes del agua y las elimino, tengo que meter dinero en aumentar la capacidad de depuración de las depuradoras. Y me cuesta dinero. Entonces la idea es que mantener los sistemas naturales funcionando con buena salud es beneficioso para el ser humano. Y por eso no debemos acabar con ellos. Había otra pregunta, me parece. No sé si hay tiempo, Fran. Hay otra aquí.
¿Por qué te referiste a esas ciudades? He cogido dos ciudades que a día de hoy prácticamente no tienen ni un metro cuadrado verde. Son ciudades que eran, como habéis visto, pues una zona litoral o una zona de interior como Sao Paulo, que su crecimiento ha sido tal y tan denso que prácticamente solo hay edificios. Lo puse como un ejemplo extremo, pero cualquier ciudad que cojáis, vais a verlo. Si comparáis fotos antiguas con actuales, veis esa transformación. ¿Crees que la energía nuclear puede ser un paso hacia la renovable? Bien, la energía nuclear no es renovable, punto uno, porque el uranio no lo es. Ahora bien, emite poco CO2. Ella nada. Sí la construcción de las centrales. Sí la construcción de las centrales. El problema de la energía nuclear es un problema de seguridad nada más. O sea, energéticamente claro que está muy bien, es un problema de cómo contenerla. Y sobre todo, desde mi punto de vista, el problema fundamental son los residuos. Es cómo garantizar que los residuos de una central nuclear, que van a durar miles de años activos, no para generar energía, pero sí que tienen efecto nocivo, cómo se garantiza que quedan totalmente apartados del ser humano. Ese es el problema fundamental. Ahora bien, estoy convencido de que se va a usar más en el futuro, porque la única manera que tenemos de compensar la pérdida de gases de combustible fósil mientras no entran las renovables a pleno rendimiento es compensarlo con energía nuclear. Yo no veo otra fuente energética. Mi miedo no es la energía, mi miedo es cómo gestionar sobre todo ese residuo. Porque mientras esté activa la central, se van a preocupar muy bien de cuidarla. ¿Os dais cuenta que hay una guerra enorme en Ucrania y está todo el mundo pendiente de cuidarse muy bien de que no se toquen las centrales nucleares? Pero los cementerios nucleares, que son donde están los residuos de la central, dentro de 300 años, ¿quién garantiza que va a ocurrir con ello? ¿Quién los cuida? Ese es el problema que yo veo más bien. ¿Quién paga por mantener esos cementerios nucleares en buena situación para que no haya vertidos de radiactividad? Muy bien.